Capítulo 15. Iniciativa positiva. Los expertos dicen, abro comillas, descubra su don y utilícelo. Si tiene un don, siga ese consejo. No entierre su talento bajo tierra. Sin embargo, es triste la forma en que algunas personas toman este consejo. Argumenta que no tienen ningún don y consecuentemente no hacen nada. La Biblia tiene una forma diferente de decir las cosas. Abro comillas. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Cierro comillas. Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Yo tomo esto literalmente. Dispóngase a trabajar en la viña de Dios y no deje piedra sin voltear. Vea lo que hay que hacer y siga adelante. En algunos casos el llamado lo constituye la necesidad misma. Si usted pasa mucho tiempo tratando de discernir si tiene el don para realizar una tarea determinada, podría decidir que no está capacitado para llevarla a cabo y entonces dejar que otro la haga. Recordemos que lo que importa es el llamado de Dios y lo que Él desea que se haga. No es necesario que busquemos dones en nosotros mismos, pues por fe, Dios puede eliminar nuestras limitaciones. No es usted quien hace la obra, sino Dios. Sin Él usted no puede hacer nada, pues todo nos es posible a través de Cristo. Si fuera necesario, podríamos caminar sobre las aguas, pues todas las cosas son posibles para los que creen. La fe en Dios es lo que constituye al hombre, pues somos aquello en lo que creemos. No se subestime a sí mismo. Subestimarse no es humildad, sino una negación del propósito para el cual Dios lo creó. He aquí un principio de vital importancia. Tenemos que obedecer el llamado de Dios si queremos que su poder obre a través de nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere que usted haga? Primero, que no pase años averiguando lo que Él quiere. Dios no le hará esperar tanto tiempo. Si Él quiere que una tarea se realice, no tendría sentido que no nos lo hiciera saber. ¿Por qué haría algo así? Sería ridículo que nos ocultara sus deseos o que nos dificultara terriblemente el descubrir nuestra misión. Dios siempre tiene una tarea para nosotros. Quizá no sea algo heroico o grandioso. Quizá sea una tarea que, según nuestra forma de pensar, nos rebaje o sea servil. Recordemos que Pablo construyó pequeñas tiendas y no grandes edificios. Fue fiel en lo poco y Dios lo puso sobre lo mucho. Algunos le piden a Dios que les hable y les guíe porque se les hace poco el comenzar haciendo cosas, entre comillas, insignificantes. Suponen que Dios tiene una gran obra para ellos y que con toda seguridad no será algo pequeño. Abro comillas. ¿Y tú buscas para ti grandezas? No las busques. Cierro comillas. Jeremías capítulo 45, versículo 5. Eso fue lo que Jeremías dijo a su secretario, siervo. No se puede guiar un barco que está inmóvil. Dios espera a que nos movamos para entonces indicarnos en qué dirección debemos ir. Dios nos guía. Cuando Eleazar, el siervo de Abraham, encontró una novia para Isaac, dijo, abro comillas, guiándome Jehová en el camino, cierro comillas. Génesis capítulo 24, versículo 27. Este es un principio divino. Tome usted la iniciativa. Así fue como Pablo realizó sus famosos viajes. Acción. Si hay una fuga en el dique de una presa, tápela. No espere a que se tome una resolución al respecto. Si un enemigo está invadiendo la tierra prometida, la necesidad es evidente. Tenemos que pelear, no podemos esperar. No podemos preguntarle a Dios qué debemos hacer, ni tratar de averiguar si tenemos o no el don. Un hombre que no esperó cuando debió haberlo hecho, o que esperó cuando debió actuar, fue el rey Saúl. El no hacer nada porque no será algo grandioso es puro orgullo. En los capítulos 13 y 14 del primer libro de Samuel encontraremos otra lección al respecto. Las peores épocas son en realidad las mejores. Por varios siglos los israelitas y los filisteos compitieron por la tierra de Israel. Tradicionalmente, los filisteos eran enemigos de los israelitas tanto física como espiritualmente. Podemos comparar los principios espirituales de esa historia con la obra y lucha cristiana de hoy en día. Los enfrentamientos entre israelitas y filisteos eran algo común hasta que David finalmente sometió a los filisteos. Después de ser nombrado rey, Saúl creó un ejército de 3,000 hombres
y puso una tercera parte de ellos bajo las órdenes de su hijo Jonatán. En ese momento los filisteos llevaban la ventaja. Tenían guarniciones en distintos lugares de la tierra de Israel, incluyendo una en el poblado de Micmas, en el paso de Betel a Jericó, que tenía un gran valor estratégico. Jonatán atacó las fuerzas filisteas y como consecuencia de ello, los filisteos colocaron una parte de su ejército en Micmas. A fin de estar preparado, el rey Saúl colocó alrededor de 600 hombres al otro lado del paso, en Gabaa. Todo estaba listo para la guerra. Sin embargo, Saúl no atacó. Su dedo estaba en el gatillo, mas no disparó. El enemigo estaba cómodamente establecido en Israel, ocupando y explotando la buena tierra. Era como una guerra de mentiras, nadie hacía nada. De hecho, los filisteos no necesitaban hacer nada, pero Israel debía haber actuado. Ahora bien, Jonatán era como David. Eran compañeros del alma y tenían temperamentos muy parecidos. Tenían que hacer algo o morir intentándolo. Jonatán estaba impaciente. No podía permanecer recostado sobre la hierba observando las florecillas silvestres que emergían del pasto. Pensó en su padre que se refugiaba del calor del día, entre comillas, debajo de un granado. Finalmente, sin decir nada a su padre, Jonatán y su escudero decidieron tomar acción los dos solos. ¿Por qué dejar tranquilo al enemigo? Si no hacían algo, los filisteos se establecerían por siempre en la tierra de Israel. Dos discípulos audaces. Para llegar a la pequeña guarnición filistea, Jonatán y su escudero tenían que pasar a través de un desfiladero que en un punto se angostaba entre dos rocas muy escarpadas. Jonatán no solo tendría que subir, lo que les daría a los defensores una ventaja contra él, sino que también tendría que pasar a través de una angosta posición defensiva. Un filisteo podría detener a todo un ejército en ese lugar, tal como lo hizo Horacio en el puente del Tíber. De manera que Jonatán le dijo a su escudero, abro comillas, «Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos». Cierro comillas. Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 6. Era una aventura de fe. Ellos sabían que el Señor podía salvar a Israel con solo 2 hombres. Pero era necesario que alguien hiciera algo. El Señor no podría salvarlos si todo el mundo se quedaba inmóvil debajo de los granados. Esa falta de acción permitiría que el enemigo se quedara allí para siempre. Era indispensable alguna acción por parte de los israelitas. Para Dios no era importante si se hacía oficialmente o por iniciativa personal. Así que decidieron hacer una prueba. Saldrían de su escondite y se pondrían donde los filisteos pudieran verlos. Luego, si sus enemigos les decían, abro comillas, «Subid a nosotros y os haremos saber una cosa», cierro comillas. Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 12. Jonatán y su escudero harían justamente eso. Los filisteos jamás pensarían que se atreverían a hacerlo. 2 contra 20, con todo un ejército muy cerca y con 20 soldados del enemigo en una posición mucho más favorable. Veamos cuál era la prueba de Jonatán. Era un acto de fe. Se propuso hacer algo muy valiente. Su plan era que los filisteos lo desafiaran si se hacía visible, algo que sus enemigos de seguro iban a hacer. Algunas personas tienen planteamientos absurdos y buscan obtener la dirección divina en base a condiciones demasiado fáciles o demasiado difíciles. Usualmente estos son los individuos que al final son derrotados por el diablo. Los filisteos vieron a Jonatán y dijeron precisamente lo que él esperaba. Entre comillas, «¡Subid!». En ese momento los filisteos no estaban listos para pelear. Jamás pensaron que estos 2 jóvenes soldados israelitas intentarían subir. De modo que se dieron la vuelta y siguieron con lo que estaban haciendo, es decir, nada en particular. Pero por fe, Jonatán y su escudero hicieron algo muy arriesgado. Los 2 subieron trepando con las manos y los pies. Se abalanzaron sobre el enemigo atacando a la asombrada guarnición y la tomaron por sorpresa. La fe de Jonatán le dio una audacia que le hizo triunfar. Mientras tanto, ¿qué estaba haciendo Saúl? Lo encontraron hablando con un sacerdote del Señor, probablemente buscando ayuda y guía, cuando era obvio cuál era su deber. Saúl esperaba que Dios hiciera algo. Primera de Samuel,
capítulo 14, versículo 3. Por su parte, Dios actuaría tan pronto como alguien creyera en Él y entrara en acción. El hecho es que Dios sí hizo algo, pero no fue hasta que Jonatán entró en acción. El osado ataque tuvo éxito. Primero, el Señor fortaleció su valentía. Luego Dios mostró su poder. Produjo un temblor de tierra. Dios mueve la tierra cuando la gente actúa por fe y ora con fe. Vea Hechos capítulo 4, versículo 31. El resultado fue el pánico que se extendió a través de las filas enemigas. La fuerza filistea quedó confundida. Volaron los rumores y los soldados se dispersaron. El padre de Jonatán, el rey Saúl, oyó la conmoción. Se llenó de valor y guió a sus hombres a la revuelta, persiguiendo a los filisteos. Hasta los prisioneros que los filisteos habían capturado se sintieron llenos de valor y se volvieron contra sus captores. Incluso los israelitas que habían estado escondidos entre las rocas del monte Efraín, demasiado asustados para pelear, se volvieron valientes e impidieron la fuga del enemigo. Atrapados, los filisteos sufrieron una gran derrota. Un día como cualquier otro. Veamos cuándo fue que todo esto tuvo lugar. Entre comillas, sucedió un día. Esta frase nos indica que no era un día especial. Era un día sin dirección ni revelaciones divinas. La victoria tuvo lugar porque Jonatán decidió pelear. Jonatán hizo que ese día fuera especial. El día de Dios coincidió exactamente con el día en que Jonatán decidió que ya habían esperado demasiado. El rey había estado esperando a que algo sucediera, tal vez algo que le obligara a actuar. Saúl esperaba alguna revelación divina, o quizá que Dios diera el primer paso. Tal vez era por eso que estaba hablando con un sacerdote. Por su parte, Jonatán no podía seguir esperando una señal o evento. Él no consultó con sacerdotes. Era casi seguro que su idea de buscar la voluntad de Dios lo llevaría a la batalla. No es de sorprender que Jonatán fuera un hombre con el mismo corazón de David. Y recordemos que David era un hombre, entre comillas, según el corazón de Dios. Dios tiene un calendario de 1000 días que solo tiene un día. Ese día es hoy. El mismo Jesús desafió a los que hablaban de esperar la cosecha dentro de, entre comillas, 4 meses, y les dijo, abro comillas, los campos porque ya están blancos para la siega, cierro comillas. Juan capítulo 4, versículo 35. El profeta Ageo lanzó un ardiente ataque al pueblo de Jerusalén cuando dijo, abro comillas, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada, cierro comillas. Ageo capítulo 1, versículo 2. Era vergonzosa la prioridad de los israelitas por edificar casas confortables para ellos mismos, en lugar de construir un lugar en el que habitara la gloria de Dios. La iniciativa es suya. Muy a menudo la gente dice que todavía no es tiempo, como si el clima o las circunstancias pudieran neutralizar el poder de Dios. El avivamiento no es para cuando haya avivamiento, sino para cuando no hay ni señas de avivamiento. Los avivamientos siempre comienzan cuando no está sucediendo nada, cuando no hay señales del poder de Dios o algo alentador en el horizonte. Precisamente por el hecho de que las cosas andaban mal, los hombres y mujeres de fe salieron a cambiarlas. Si esperamos hasta que la situación mejore, jamás saldremos. En realidad, ¿qué sentido tiene? Jonatán atacó cuando la victoria era imposible, y por eso tuvo éxito. A Dios le encantó apoyarlo y demostrar su poder. Todos estamos orando por un avivamiento que sacuda Europa y el resto del mundo. Ore, siga orando, pero no espere hasta que se dé ese avivamiento y sea fácil predicar el Evangelio. Sigamos haciendo lo que podamos ahora. Podemos ganar a miles de personas para Cristo mientras esperamos el avivamiento. Y no solo eso, esta acción puede ser el inicio del avivamiento. Es cierto que, como muchos creen, el avivamiento es un acto soberano de Dios. Pero también es cierto que el avivamiento puede ser provocado. De hecho, los primeros cristianos lo sabían, porque en Marcos capítulo 16, versículo 20, se nos dice, abro comillas, y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén, cierro comillas. Esa gente no se sentó a esperar que el Señor actuara. Muchos cristianos de hoy en día dicen, abro comillas, yo iré cuando el Espíritu me mueva, cierro comillas.
No, en la Biblia dice, abro comillas, y ellos salieron, cierro comillas. En otras palabras, tomaron la iniciativa, y el Señor con gusto les complació. Estoy totalmente convencido de que Dios nos permite disparar el gatillo para provocar que su espíritu se derrame sobre el mundo. Por su gracia lo he visto en infinidad de ocasiones. Necesitamos la iniciativa del Espíritu Santo. El avivamiento requiere de hombres y mujeres ungidos por Dios que sean audaces en la fe. Cuando Jonatán y su escudero, por iniciativa propia, treparon con manos y pies para tener un enfrentamiento privado con el enemigo, lograron una victoria mucho más grande de lo que hubieran creído posible. ¿Estará Dios esperándolo a usted? ¿Es usted su Jonatán? Cualquiera puede creer en Dios cuando Él está actuando. La fe verdadera funciona cuando parece que Dios está inmóvil. Dios ama al hombre y a la mujer que se arriesgan confiando en su ayuda. Esta es la fórmula del triunfo, de la bendición y del avivamiento. ¿Cuántas personas puede usted recordar que hicieron precisamente eso? Pensemos en cualquiera que haya logrado cosas nuevas para Dios. Son individuos que se atrevieron cuando nadie creía que era el momento oportuno. Todos los avivamientos han comenzado de esta manera. Un predicador anhelaba ver las grandes obras de Dios, ver que el Señor sanara a los afligidos y obrara milagros. Cuando habló sobre esto con un predicador de más edad, éste le dijo, abro comillas, Dios hará esas cosas cuando venga el avivamiento, así que espere, cierro comillas. Esa misma incredulidad tuvo la gente de Nazaret cuando Jesús leyó un pasaje bíblico en Isaías que describía su ministerio. La congregación había aplazado indefinidamente lo que Dios había prometido. Pero Jesús dijo, abro comillas, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cierro comillas. Lucas capítulo 4, versículo 21. Imagine lo siguiente, Jesús enseñando en una sinagoga en el día de descanso. Los cínicos están ahí, observándolo. También hay otro hombre que lo está observando. Este hombre tiene una mano inválida. ¿Qué tanta atmósfera de avivamiento podría haber en una sinagoga donde había un hombre con una mano seca y una multitud de cínicos que observaban, esperando poder acusar a Jesús de sanar en el sábado? Las condiciones eran muy poco propicias, pero Jesús sanó al hombre, porque la hora es propicia cuanto mayor sea la necesidad. Lucas capítulo 6, versículos 6 al 11. Yo estoy seguro de que esa hora es hoy. ¿A quién está esperando Dios? ¿Será que lo espera a usted? En mis conferencias y predicaciones, usualmente digo que no es necesario esperar a que alguien le imponga las manos. Usted no necesita de más profecías. Todo lo que necesita es obedecer la gran comisión. No pierda más tiempo. Vaya a la tienda y cómprese una maleta de viaje. ¿Qué está esperando?